Adelante. Buenas tardes, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes este día. Pues para aquellos que no me conocen, si hay alguno que se conecta hoy por primera vez o ha estado en estos días que no he estado yo con ustedes, mi nombre es Eduardo Sarabia. Soy pastor adjunto de la Iglesia Bautista Camino de Salvación en la ciudad de Jucuapa, en el departamento de Usulután de la ciudad de El Salvador. Este día, pues vamos a estudiar lo que es la familia de Dios y la comunión con Dios. Cuando hablamos de la familia de Dios, estamos hablando de cómo nosotros ingresamos a ser familia de Dios. Y cuando hablamos de la comunión con Dios, estamos hablando de cómo nosotros somos esa parte de la familia de Dios, pero cuando entramos en la familia de Dios, entramos en una relación con Dios de tal manera que igual que una familia humana, muchas veces estamos en comunión con nuestros padres y muchas veces estamos fuera de la comunión de nuestros padres. Pero en todo eso sabemos nosotros que una vez entrando en la familia de Dios, jamás podemos ser expulsados de la familia o fuera de la familia, igual que usted. Usted es parte de una familia y usted perteneciendo a esa familia, usted jamás, aunque se vaya a otro país, aunque cambie usted de nacionalidad, aunque se cambie el nombre, usted jamás podría estar fuera de esa familia de Dios. Es igual con esto. Entonces, vamos a ver las distinciones en esta tarde entre lo que significa ser un miembro de la familia de Dios, que esto dura por siempre, por toda la vida y toda la eternidad. Y el hecho de tener comunión con Dios, una comunión íntima, que esto es una realidad solamente para los hijos, no es para todos. Entonces, ustedes han estado estudiando en las primeras 3 lecciones principios generales de la interpretación bíblica y ahí vieron cómo uno estudia la palabra de Dios. Luego en los 2 siguientes estudios estudiaron lo que es los 3 tiempos de la salvación, que nos habla de la justificación, la santificación y la glorificación. También han estudiado lo que es la justificación versus la santificación. Aquí es a donde generalmente hay mayores problemas en cuanto a la justificación y la santificación, porque muchos no entienden o no tienen con claridad lo que es la justificación y la santificación, de tal manera que esto se presta a una confusión para pensar que el creyente puede perder la salvación. En las 2 últimas lecciones que se estudió eso, ahora vamos a estudiar en esta lección lo que es la familia de Dios y la comunión con Dios. ¿Cómo se entra a la familia de Dios? Esto es sumamente importante. En San Juan, capítulo 1 y versículo 11, la palabra de Dios nos declara y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús vino a su creación, especialmente a su pueblo, a la nación de Israel. ¿Y qué pasó con esta nación? ¿Qué pasó con su pueblo? Dice que su pueblo le rechazó. Y entonces, luego encontramos aquí que el Mesías, que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, ha sido rechazado aún por su pueblo. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos muchos detalles acerca del Mesías. Jesucristo vino a presentarse como el rey de los judíos. Recuerden que cuando Jesús manda en la primera comisión a los 70, Él les dice que vayan, pero que específicamente vayan a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para mostrarles el reino, pero le rechazaron. Entonces tenemos aquí un pasaje que nos habla a nosotros acerca de cómo nosotros entramos a la familia de Dios. Y nos dice San Juan
capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Muchas veces hay problemas en el mundo evangélico acerca de recibir al Señor Jesucristo. Y cuando se está evangelizando, muchas veces se usa el pasaje de Apocalipsis 3:20 que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, abre su corazón, yo entraré y cenaré con él. Pero cuando nosotros vemos el contexto de este pasaje, el pasaje le está hablando a la iglesia. El Señor está hablando a la iglesia, que la iglesia de la Odisea le había dejado fuera y está tocando a esa puerta. No está hablando a inconversos. Y ese es un problema serio en el cual nosotros hemos entrado muchas veces. Y aquí nos dicen en este versículo 12 que para recibir al Señor Jesucristo necesitamos creer en su nombre. Su nombre representa quién es Él. Él es el Señor, significa que Él es el soberano. Él es Jesús, significa que Él es el Mesías. Él es el Cristo. Esto nos dice que es el ungido prometido de Dios. Su nombre nos dice quién es Él y lo que Él ha venido a hacer. De tal manera que esto a nosotros nos debe de llenar de mucha satisfacción y mucha alegría, ya que nosotros hemos tenido una oportunidad maravillosa de haber creído, de haber puesto nuestra fe únicamente en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora vamos a entrar a un pasaje que este pasaje es el pasaje más grande, más explicativo y maravilloso que encontramos en la Biblia acerca del nuevo nacimiento. Este pasaje lo encontramos en San Juan, capítulo 3, y allí hay una conversación entre un fariseo, un principal llamado Nicodemo, y viene a Jesús. Vamos a leer, si usted tiene una Biblia, acompáñeme para que usted con sus propios ojos pueda leer la palabra de Dios y enterarse de lo que dice. San Juan 3, versículo 1 al 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un hombre extremadamente religioso y el pasaje nos declara aquí que era un principal, era un maestro de Israel, conocía bien el Antiguo Testamento y era un hombre respetado en la sociedad. Dice, vino a Jesús representando a los fariseos, porque si usted lee ahí el versículo dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, y vea, oigan bien aquí, sabemos, cuando vemos este aquí, sabemos, está hablando en plural, no en singular, no dice sé, sino entonces dentro del grupo de los fariseos habían algunos que habían creído en Jesús, pero ¿cómo habían creído en él? Habían creído en él como un maestro. Él creía que Dios y creía en Jesús, pero en Jesús creía como un maestro enviado por Dios. ¿Por qué? Porque él veía todos los prodigios y maravillas y decía, nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Él creía en Dios? Sí, él creía en Dios. ¿Él creía que Jesús era un maestro enviado de Dios? También él creía. Él era salvo, nacido de nuevo. Aquí nosotros vemos que él no era salvo. Él no era nacido de nuevo. Por eso Jesús tuvo que explicarle con claridad. Era regenerado. Él no era alguien que había sufrido la regeneración
en su vida por haber creído en Cristo como el único y suficiente Salvador. Preguntémonos también, ¿necesitaba nacer de nuevo él? Sí, él necesitaba. De tal manera que Jesús le dice en San Juan 3:3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa nacer de lo alto. Significa cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, se produjo en nosotros eso tan maravilloso que nosotros no alcanzamos a comprender y que Jesús lo explica aquí más adelante. La naturaleza del nuevo nacimiento. ¿Cuál es la naturaleza del nuevo nacimiento? En San Juan 3, versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Si vemos esto, Nicodemo estaba pensando en su naturaleza física, no estaba pensando en una naturaleza espiritual, de tal manera que él estaba pensando y dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, yo estoy viejo, ¿cómo puede suceder eso? La gente que más difícilmente ve su necesidad de salvación es la gente religiosa, que tiene una alta estima de su estado espiritual. Y Nicodemo era un hombre de esa calidad. Nicodemo era un hombre que entendía bien las escrituras, pero no había comprendido la grandeza de lo que Cristo le estaba diciendo en este momento. Era difícil para él, porque él estaba pensando en cómo se hacen las cosas físicamente. Jesús le responde en el versículo 5 y dice, respondiendo Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos aquí asumen inmediatamente que cuando se habla en el versículo 5 está hablando del bautismo de agua. Pero nosotros podemos entender con claridad de que no está hablando de eso por el contexto, porque no se está hablando de nada de eso. Al contrario, Nicodemo está pensando en las cosas físicas. Él está pensando en lo que ha sucedido, de tal manera que no se puede pensar en eso. Él contrasta esto con nacer del Espíritu. Veamos lo que dice el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento de la carne es uno y el nacimiento espiritual es otro. De tal manera que nosotros vamos entendiendo aquí lo que Jesús trató de explicarle a este maestro, a este fariseo que conocía las escrituras, pero no sabía nada del nuevo nacimiento. En el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Nicodemo estaba sorprendido y atónito. Si alguien tenía las calificaciones para ir al cielo por su obra religiosa y su linaje, era Nicodemo. Nicodemo tenía esa calidad. Nicodemo podía perfectamente ir al cielo por obrar, por esas obras, pero sabemos que no es así. En San Juan capítulo 3 siempre, versículo 8, Jesús le explica cómo sucede esto del nuevo nacimiento. Dice el viento, o sea, aquí se usa la misma palabra para espíritu, o sea, neuma, dice sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted puede comprobar esto perfectamente, mi amado hermano. Usted puede saber que el viento está soplando del norte, pero no sabe a dónde se origina. Y usted puede decir que se dirige al sur, pero no sabe a dónde termina, a dónde se acaba.
De esa misma manera, Jesús le está explicando a Nicodemo lo que sucede con el nuevo nacimiento. Un nacimiento viene del Espíritu Santo como un viento. Es invisible, pero real. No puede verse el viento, pero los efectos pueden verse con claridad y nosotros podemos entender eso. Aquellos que no nacimos en hogares cristianos, evangélicos, podemos entender esto con claridad, porque hemos vivido una vida antigua, probablemente en una vida de perdición. Pero cuando viene Cristo y nosotros ponemos nuestra fe en Él y Él opera en nosotros el nuevo nacimiento, nosotros podemos darnos cuenta cómo nuestra vida es diferente, cómo nosotros vamos cambiando y quien nos transforma y quien nos ha dado todo para que nosotros vivamos vidas plenas, no importa cuáles sean las circunstancias de la vida, es el Señor Jesucristo. En el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía Nicodemo, habiéndosele explicado, no entendía. Y sabe usted, mi querido hermano, mucha gente en este tiempo no le entiende al igual que Nicodemo. Mucha gente, ¿cómo es posible que pueda ser así? Es necesario hacer algo más. Cuando nosotros pensamos en hacer algo más de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sabe qué pasa? ¿Qué estamos diciendo? Señor, eso que tú has hecho no es suficiente. Necesitamos hacer algo más. Entonces, notemos aquí cómo hasta este punto Cristo ha explicado la necesidad de un nuevo nacimiento. Él le ha explicado la naturaleza de un nacimiento y la fuente de un nacimiento. La fuente es por medio del Espíritu Santo. Ningún ser humano jamás ha nacido físicamente dentro de la familia de Dios. Es necesario creer en Cristo. Ya lo hemos leído en San Juan capítulo 1, versículo 12, dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Cada persona en la tierra es un pecador y merece el juicio de Dios. ¿Por qué? Todos venimos y nacemos con un pecado imputado, un pecado puesto a nuestra cuenta, que es el pecado de Adán. Y ese pecado ha sido puesta a la cuenta de toda la humanidad. Ahora, para quitarnos ese pecado, es necesario poner nuestra fe en Cristo como el único y suficiente Salvador. El Señor Jesucristo vino para morir como el Salvador del mundo. Allí está, en la cruz del Calvario, la salvación potencial de todo el ser humano, pero nos adueñamos de esa salvación o nos empoderamos de esa salvación cuando ponemos nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y nos hemos dado cuenta que en la cruz hubo sustitución, hubo expiación, hubo propiciación y hubo redención en favor de nuestros pecados. Ahora Jesús va a explicar cómo sucede esto. La naturaleza sobrenatural del nuevo nacimiento, de lo que hemos estado estudiando, vean, el versículo y nacimiento físico. ¿Qué dice aquí? Veamos. En el versículo 3 nos habla de la necesidad del nacer de nuevo. En el versículo 4 nos habla de un nacimiento físico que se origina en el vientre de una madre. Y en el versículo 5 nos habla del nacer del agua. Y en ese mismo versículo el nacimiento espiritual. Cuando nosotros pensamos en este nacimiento físico y que habla del agua, cuando la mujer está embarazada, yo sé que hay algunas hermanitas aquí escuchando este estudio, viendo este estudio esta tarde, es posible que algunas sean mamá y aquellas que son mamá, antes del nacimiento de su hijo, ese feto ahí estaba cubierto por un líquido amniótico. Y ustedes saben que cuando está a punto de nacer,
Muchas veces decimos esta expresión, es que ya se le rompió la fuente. ¿Qué significa eso, que ya se le rompió la fuente? Que está próximo a nacer. Entonces, vemos aquí todo esto que es sumamente importante. Luego, en el versículo 6 se nos habla de lo que es nacido de la carne, carne es. Y en cuanto al nacimiento espiritual dice, y lo que es nacido del espíritu es. Vemos dos nacimientos, un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. De tal manera que aquí es como nosotros vamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos va enseñando y declarando. El cómo del nuevo nacimiento nos lo explica siempre en el capítulo 3 de San Juan, en los versículos 11 al 18. Leamos los versículos del 11 al 13. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y que lo que hemos testificamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús explica que Él descendió del cielo y que Él es Dios. Él es el Hijo del Hombre. Jesús es ambas cosas. Jesús tiene las dos naturalezas. A esto se le llama la unión hipostática. La palabra hipóstasis es naturaleza. Y la unión hipostática es la unión de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él es 100% Dios y 100% hombre. De tal manera que cuando nosotros decimos Dios hombre, no decimos Dios y hombre, no, es Dios hombre. Porque en una sola naturaleza encontramos al Dios y al hombre. Al explicar a Jesús cómo nacer de nuevo, él enfatiza que el nuevo nacimiento espiritual viene por creer en él, en Jesucristo Dios, que se hizo hombre. En San Juan 14 nos ilustra, en San Juan 3:14 nos ilustra esto de esta manera, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ustedes que son estudiosos de la palabra de Dios se han de recordar del libro de Números en el capítulo 21, a donde había una plaga de serpientes. Y esa plaga de serpientes estaba acabando con la nación de Israel. Y Dios le ordenó a Moisés que en una asta pusiera una serpiente de bronce, y todos los que fueran picados por aquella serpiente miraran a la serpiente en el asta y iban a ser sanados. De tal manera que esto es una ilustración de lo que sucedería en el futuro con el Señor Jesucristo. Vemos que la manera bíblica del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento es a través de Cristo solamente. Y cuando decimos solamente, está fuera de las obras humanas, está fuera de lo que el hombre pueda hacer. Esto es solamente por ver al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí él, cuando murió en la cruz del Calvario, y él dijo las últimas palabras, tetelestai, la deuda ha sido pagada, él estaba diciendo, Padre, lo que me diste ya lo hice. El acta de los decretos que había en nuestra contra dice que fue clavada ahí en la cruz. Él llevó todos nuestros pecados y pasó a nosotros la salvación y la vida eterna. Ahora nosotros tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús y explicarle a los demás lo que esto sucede, o cómo sucede más bien. El nuevo nacimiento es a través de la cruz solamente. Y dice, y como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esto fue en cumplimiento de las Escrituras. No fue algo antojadizo. Cuando nosotros sabemos lo que es el Evangelio, que lo explica bien en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, o sea, lo que ya había sido profetizado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y vuelve a decir la expresión ahí, conforme a las Escrituras. Esto significa que todo esto había sido ya profetizado. Y aquí vemos una ilustración a donde la serpiente es levantada en asta, la serpiente de bronce, para que todos aquellos que habían sido picados por la plaga que había de serpiente, al verla, esto no es que la serpiente tuviera poder, porque sucedió que más adelante, y esto es un paréntesis, más adelante todos estaban poniendo fe en la serpiente y esta tuvo que ser destruida. Pero en ese momento era la obediencia, de tal manera que el ser humano debe obedecer a lo que dice la palabra de Dios, que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Ahora, nosotros ¿a dónde vimos? En el pasado, vimos a Cristo y fuimos a la cruz y allí recibimos la salvación y la vida eterna y ahora somos considerados hijos de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es a través de la fe en Cristo solamente. Ese es el medio, la fe. Y es por gracia, ¿verdad? Es por gracia a donde nosotros podemos ser salvos. Dice en San Juan 15 al 18, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiero decirle que todos nacimos bajo una condenación porque nacimos con el pecado imputado, o sea, a nuestra cuenta. Y en este capítulo de San Juan 3, el pasaje de la Biblia que más explica sobre el nuevo nacimiento, Jesucristo nos muestra a nosotros la necesidad de nacer de nuevo, la naturaleza del nuevo nacimiento y los medios para obtener el nacimiento espiritual. Es por fe en Jesucristo. Y Dios, hombre, Él nos ha dado a nosotros esa salvación. Ya leímos este pasaje y nosotros sabemos que en este pasaje encontramos aquí 5 veces la palabra creer. En Él cree, el que en Él cree, que en Él cree, el que en Él cree, el que no cree, porque no ha creído. Y aquí cada vez, en Él, el que en Él cree, sabe que en Él nos habla a nosotros de una posición, no nos habla de una condición. Entonces nosotros nos enteramos aquí que lo que debemos hacer es creer. El ser humano, el inconverso, lo que necesita es creer. Mucha gente, no sé si ocurre en sus ciudades a donde ustedes viven, pero aquí cuando nosotros vamos a evangelizar a alguien y le preguntamos que si muere, ¿a dónde iría? La respuesta de la gente es esta: depende. Y cuando le preguntamos depende de qué, la gente expresa que depende si la gente ha sido una buena persona o si ha hecho obra, que depende de eso. Pero nosotros no sabemos, nosotros sabemos, perdón, con claridad que no es así. Otra gente está pensando en las obras, ¿verdad? Y otros que se atreven a decir que si se hacen tantos rezos, alguien puede salir
incluso del infierno, pero no es así. Entonces, cuando pensamos en la familia de Dios con respecto al tiempo, vamos a ver, antes de eso, ¿qué nos ha enseñado Cristo a través de su conversión con Nicodemo? Primero, la necesidad de ser nacido de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ya explicamos cómo se nace de nuevo. Se nace de nuevo a través de la fe en Cristo Jesús. La naturaleza del nuevo nacimiento, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dicen, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La manera de ser nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es a través de Cristo solamente. No es a través de un nacimiento sacramental, como en muchas religiones se enseñan, sobre todo la religión que impera en nuestros pueblos latinoamericanos, a donde se enseña que es a través de ciertos sacramentos que el hombre puede lograr la salvación. No, la Biblia lo declara y lo hace muy claro. El nuevo nacimiento es a través de Cristo solamente. El nuevo nacimiento es a través de la cruz solamente. El nuevo nacimiento es a través de la fe en Cristo solamente. Y por eso le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es maravilloso. Ahora veamos las diferencias entre la familia de Dios y la comunión con Dios. Ya vimos cómo entramos. Ya acabamos de ver cómo entramos nosotros a formar parte de la familia de Dios. Ahora, estando en la familia de Dios, ¿qué es lo que sucede? Y lo vamos a ver ahora. En referencia al tiempo. Letra A. Una persona entra en la familia de Dios en un momento de tiempo, cuando nace de nuevo. El nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, es exactamente al igual que el nacimiento físico. Usted y yo nacimos en un día determinado, a una hora determinada, una vez y para siempre. Ahí nacimos. Alguno nació el 5 de diciembre a las 5 de la mañana. Y eso ya no se deshace. Eso es para siempre. Ahora, si lo comparamos con el nuevo nacimiento, una persona entra en la familia de Dios en ese preciso momento, cuando nace de nuevo. Muchos confunden la diferencia bíblica en las escrituras entre ser un hijo en la familia de Dios y andar en comunión con Dios. Son cosas muy distintas y eso es lo que vamos a ver ahora. Mientras que la comunión con Dios se disfruta todo el tiempo cuando el creyente anda en luz, cuando el creyente camina con Cristo. Vea lo que dice este pasaje que nos enseña a nosotros cómo debemos andar en luz. Si nosotros sabemos esto, si nosotros andamos en la palabra de Dios, nosotros debemos declarar lo que la palabra de Dios nos dice. Y en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos 3 al 7, dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De tal manera que cuando nosotros entramos a la familia de Dios, nosotros podemos entender con claridad lo que es haber nacido de nuevo, estar con Cristo, andar con Él y ahora
vivir de una manera que nosotros podamos entender que hay diferencia. Estar en la comunión con Dios es andar con Él, es estar en íntima relación constante. Y en la primera carta de Juan, que es un libro que nos habla acerca de la comunión, no de la salvación, tenemos un pensamiento común sobre Jesucristo que lleva a la comunión con Dios y con otros. Generalmente yo digo esto cuando a veces estoy predicando en la iglesia, que una persona puede notar de otra persona cuál es la relación con Dios. La relación con Dios es vertical, pero usted no puede ver mi relación con Dios, pero usted puede entender mi relación con Dios cuando mi relación con mis semejantes es acorde a esa relación. Entonces nosotros comprendemos perfectamente eso. Un caminar diario en la luz de la verdad de Dios trae comunión con Jesucristo y con otros cristianos, y sabe que se produce un pleno gozo. Se encuentra esta comunión en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en San Juan capítulo 15 nos habla de esa comunión, pero se habla allí de permanencia. Permanecer es estar en comunión, es un sinónimo, y nosotros debemos verlo aquí. Ahora, en primera de Juan 5:7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos, oiga bien, si decimos que tenemos comunión con él y andamos, esto habla también de esa relación de intimidad, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión. Y aquí nos dice con claridad, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En 4 ocasiones encontramos en este pasaje de primera de Juan 5 al 7 que se habla de comunión. La comunión significa tener algo en común, estar de acuerdo. Es la palabra en griego koinonia. Y dice el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz. Caminar en el tiempo presente significa que nosotros estamos en un proceso continuo, paso a paso, momento a momento con el Señor. En este versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tu estado en la familia celestial de Dios es para siempre. Nunca te podrás perder o ir al infierno. Tienes ahora el privilegio de tener comunión con Dios si permanecemos en Él. ¿Qué significa? O sea, si nosotros permanecemos, estamos en comunión con Él. Pero si no permanecemos, nosotros estamos fuera de la comunión con Él. Veamos este diagrama. El hombre, y cuando me refiero al hombre me estoy refiriendo a los dos géneros, el hombre necesita creer en Cristo. Cuando el hombre cree en Cristo, sus pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados en la cruz. Entonces, la fe solamente en Cristo le da la potestad a él de ser hecho hijo de Dios. Entonces, en ese momento entramos en ese círculo grande que es el ser hijo de Dios. Pero vemos un círculo menor ahí que lo que nos indica es la comunión con Dios. Entonces, usted puede salir de este círculo de la comunión con Dios. Y cuando usted sale de este círculo de la comunión con Dios, usted necesita regresar a este círculo. Pero ¿cómo regresamos? Bueno, confesando, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Pero una vez entrando a este círculo de la familia de Dios, no podemos salir de él jamás. Hay un pasaje precioso en San Juan a donde dice que estamos en las manos del Padre y en las manos del Hijo.
Y de allí no podemos caer. De ahí estamos nosotros con Él, en el Señor Jesucristo. Vamos a ver otra diferencia entre el hecho de estar en la familia de Dios y tener comunión con Dios. ¿En referencia a quién? En referencia a todos los creyentes. Los creyentes, todos los creyentes por la fe en Jesucristo son miembros de la familia de Dios. Todos. Vea lo que dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios. Y aquí está la clave. Por fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Juan usó esta terminología diferente para comunicar la misma verdad. Aquí es lo que Juan dijo en primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree en Jesús y que es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nosotros por fe hemos sido engendrados por el Señor Jesucristo. Si hemos creído la verdad que Dios dice acerca de su Hijo Jesucristo, entonces hemos nacido de Dios. Qué grande y maravillosa verdad, la cual nosotros debemos contemplar en cada momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos ayuda a entender que la salvación no depende de nosotros en ningún momento, en ningún punto. Y todo esto es gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, lo maravilloso es que todos somos miembros de la familia de Dios. Entonces, pero todos los que somos miembros de la familia de Dios, no todos los creyentes en Jesucristo andan en comunión con Dios. Y aquí vemos un sí condicional. Vea, sí, voy a leerlo, disculpen. Leo lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Si usted tiene una Biblia, por favor, ábrala, lea conmigo, porque esto es sumamente importante. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En este pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10, hay algo importante que debemos registrar. Hay 5 veces repetida la palabra sí. Y esto nos habla a nosotros, es un sí condicional, es de tercera condición, sí o no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Si decimos que tenemos comunión con Él, puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que usted tenga comunión o que no tenga comunión. Es posible que nosotros estemos aquí recibiendo este estudio y nuestra cabeza esté por otro lado. Entonces no tenemos esa comunión. Tener comunión es estar compenetrados en esa relación que nosotros mantenemos con el Señor Jesucristo en cada momento de nuestra vida. Versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, pueda que sí, pueda que no. ¿Es posible que nosotros andemos en luz? Claro que sí, pero es posible que nosotros andemos caminando en oscuridad. ¿Cuántas veces nosotros podemos ver a un creyente que se aparta de la palabra de Dios? Y aquí está bien claro, porque esa persona no deja de ser hijo de Dios, pero es un creyente carnal. Es un creyente que no camina en la luz. Y aquí, por eso este sí es un sí condicional de tercera condición.
Y por eso es que digo, puede ser que sí, puede ser que no. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, es posible que usted no tenga pecado. Y no tenga pecado sencillamente porque los acaba de confesar. Pero todos somos pecadores. ¿Cuántos pecados he cometido yo en este momento o desde que me levanté hasta ahora? Muchos. Y aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, puede ser que usted haya confesado sus pecados y esté limpio en estos momentos, pero puede ser que no. Entonces, de eso estamos hablando en cuanto al andar en comunión o el estar en comunión con Dios. Si confesamos nuestros pecados, puede ser que sí o puede ser que no. Es posible que usted en el momento que comete un acto que no es agradable delante de Dios, usted en el momento, el mismo Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí, en ese momento nosotros, ¿qué hacemos? Nos hemos dado cuenta que hemos fallado y entonces en ese momento confesamos, pero es posible que también no lo confesemos. Ahora bien, si decimos que no hemos pecado, puede ser que sí o puede ser que no. Igualmente, ¿verdad? Esta es la idea de la condición de este sí de tercera clase en el griego, de una posibilidad que suceda una cosa o que suceda otra. Vamos a ver otras diferencias. En cuanto al perdón de pecados, los pecados han sido posicionalmente y judicialmente perdonados para siempre en la familia de Dios. Disculpen. Entonces, en el momento de nuestra salvación, fuimos puestos en unión perfecta con Cristo. En ese momento nosotros venimos y tenemos esa naturaleza. Por eso es que nos llamamos cristianos. Por eso es que nosotros debemos hacer honor a ese nombre. Es como, y le doy un ejemplo, es como usted que tiene un apellido. Y cuando le preguntan quién es usted y dicen es fulano, hijo de, y entonces puede ser para honra o para deshonra. En este caso, nosotros como cristianos tenemos ese nombre posicionalmente y judicialmente. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La palabra redención nos habla de que fuimos comprados en el mercado de la esclavitud del pecado, que fuimos sacados de ese mercado de la esclavitud del pecado y que fuimos liberados. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Si nosotros vemos cuántos pecados nos han sido perdonados, todos los pecados nos han sido perdonados. Y primera de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es verdad de cada creyente? Sus pecados han sido perdonados. ¿Cuáles pecados? Los pecados pasados, presentes y futuros. Cristo murió por todos ellos. Jesucristo pagó la penalidad por nuestros pecados y Dios nos limpia a nosotros de todos ellos. Usted está limpio de todos los pecados. Ahora, estando limpio usted de todos los pecados, ¿qué sucede cuando peca? Usted sale fuera de la comunión con Dios, pero necesita volver a la comunión con Dios, entonces necesita confesar sus pecados para volver a la comunión con Dios. Primera de Juan 2:12 y Colosenses 2:13 aseguran que los pecados de los cristianos han sido totalmente perdonados, no una parte. Lo que sucede es que si nosotros los creyentes pecamos,
y podemos caer hasta en la apostasía. La consecuencia del pecado se paga. No es que usted, pues sí, yo voy a hacer esto. No, 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 la consecuencia de su pecado, si usted no lo confiesa, Dios lo va a tratar a usted como usted quiere que lo trate. Por causa de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted tiene, eh, usted no tiene, perdón, una deuda o culpa por los pecados ante Dios. ¿Sabe cómo? Y aquí está un mazo de un juez declarando que posicionalmente nosotros, judicialmente, hemos sido declarados justificados. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es que nosotros seamos justos, pero sí hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero cuando tiene que ver con la comunión con Dios, nuestros pecados son los que llamamos perdonados paternalmente. Esto lo vamos a ver más adelante. Aunque vemos aquí que nos dice en la letra B, los pecados deben ser perdonados paternalmente. Por ejemplo, su hijo, cuando comete una falta y le dice a usted, papá, perdóname, y usted le dice, sí, porque es su hijo. Pero ¿qué tal si el hijo del vecino llega a donde usted y le dice, papá, perdóname? ¿Qué le diría a usted? Lo siento, anda a pedirle perdón a tu papá, porque yo no soy tu papá. Entonces, nosotros podemos hacerlo con el Padre. Y cuando se habla de la oración modelo y comienza, Padre nuestro, estás en los cielos. ¿Sabe usted que a veces a mí me da no sé qué? Porque hay gente que pronuncia esas palabras sin ser hijo de Dios. No le puede llamar padre a quien no es su padre. Entonces, volviendo aquí al tema, la letra B dice, los pecados deben ser perdonados paternalmente todos los días para disfrutar de la comunión con Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí vemos nosotros que nosotros hemos recibido ese perdón de pecados. ¿Para qué? Para volver a la comunión. Es posible que usted esté molesto con su hijo, con su hija, pero cuando él o ella lleguen a usted y le piden perdón por lo que han hecho, ¿y usted qué hace? Y los perdona, usted vuelve a la comunión con ellos. Y aquella molestia que había entre ustedes vuelve a haber una relación de comunión, de intimidad. Lo mismo sucede con nuestro Dios. Vamos a hablar de otra distinción. Y aquí vemos ese amor que Dios nos da como nuestro Padre. En cuanto a los requisitos, ¿cuáles son los requisitos? La fe en Jesucristo, su Salvador, es el único requisito para entrar en la familia de Dios. No hay más requisitos. Y estos versículos ya los hemos visto. Entonces, el requisito, el único, la gente anda buscando muchos requisitos para ser parte de la familia de Dios y a veces equivocadamente les enseñamos otras cosas, como lo dije al principio de este estudio, cuando usamos mal Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 está en relación a la iglesia, no está en relación a los inconversos. Por eso es importante el contexto y ustedes saben perfectamente sobre eso. El contexto determina incluso de qué salvación estamos hablando. Si estamos hablando de la justificación, de la santificación o la glorificación. Entonces, nosotros vemos eso. Se requiere, en cuanto a los requisitos, se requiere tanto de la fe como de la confesión de pecado para disfrutar de la comunión con Dios. Ya decíamos que primera de Juan dice, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Aquí nos habla, y que es obvio, y la palabra aquí clave es la fe. Acuérdense que Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe. La fe es necesaria para cada aspecto de nuestra vida y nuestro andar diario. Es necesario que nosotros tengamos fe. Incluso en los momentos difíciles de nuestra vida necesitamos más de fe, ¿verdad? Para caminar. La confesión es necesaria para que Dios nos limpie de nuestro diario andar fuera de la comunión con Él. Y nosotros volvemos a la comunión. Por eso debemos confesarlo. La gracia de Dios provee la confesión como el medio para restaurar nuestra comunión con Él. Ese primera de Juan 1:9 es maravilloso. Yo aprendí esto que me gusta mucho y se los comento a ustedes. Decía alguien que cuando en nuestro medio, cuando sucede un problema serio en cuanto a los problemas que hay dentro de una comunidad y todo, marcamos el 911. Entonces, pero si le damos vuelta al revés, buscamos primera de Juan 1:9. Entonces, usted puede aprender este versículo que es maravilloso, ¿verdad? San Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí pecado es un sustantivo, no un verbo. Es singular y no plural. Está hablando de qué? De nuestra naturaleza pecaminosa, de eso está hablando. Versículo 10 de primera de Juan 1 dice, si decimos que hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí pecado es un verbo y se refiere al hecho de cometer pecado. Por eso nosotros debemos hablar en cuanto a lo que son las evidencias, ¿verdad? La diferencia, esta es la diferencia final que vamos a ver acerca de lo que es la familia de Dios y el tener comunión con Dios. Usted tiene que meterse esto en la cabeza porque usted es la familia de Dios, pero yo no sé si usted está en comunión con Dios o fuera de la comunión con Dios. Ahora, para entrar nuevamente a la comunión con Dios es necesario confesar nuestros pecados. En cuanto a esa evidencia, haber nacido en la familia de Dios se evidencia por una nueva naturaleza espiritual, por medio de la disciplina de Dios y porque el creyente llega a ser una nueva creación en Cristo. Veamos lo primero que dice aquí, la nueva naturaleza en 2 de Pedro 1:3-4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella, oigan, llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es en cuanto a la nueva naturaleza. Ahora, una de las evidencias también es la disciplina. Vea lo que dice Hebreos 12:6-8. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice, sois bastardo y no hijo. O sea, un bastardo es un hijo que no es reconocido, no es reconocido. Entonces, cuando nosotros estamos en disciplina, es señal que Dios nos ama. Porque la disciplina, a través de las circunstancias de la vida y de los problemas, lo que hacen es ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Ahora bien, veamos lo que sigue. Y porque el creyente llega a ser, nosotros hemos
sido hechos una nueva creación. Segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Veamos otra evidencia más. En cuanto a la comunión con Dios, se evidencia por la obediencia del creyente a la voluntad de Dios. Y aquí tenemos primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, y por medio del amor a otros creyentes, primera de Juan 2, del 7 al 11. Entonces, en cuanto a la obediencia, dice el Señor, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, oigan, mentimos y no practicamos la verdad. Podemos mentir y engañar a otros y aún a nosotros mismos, pero no es posible que nosotros engañemos a Dios. No lo podemos engañar. Yo no se puedo estar engañando a ustedes o ustedes engañándose a ustedes mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Ahora, por medio del amor a otros creyentes, es que la manifestación del amor a Dios se manifiesta con claridad en el amor a otros creyentes. Vea lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay dos maneras en que la Biblia habla de cómo conocemos a Dios. Podemos conocerlo como Dios y nuestro Salvador, y podemos conocerlo en un nivel más íntimo, indicando una profundidad de comunión con Él. Cuando nosotros comenzamos a entrarnos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra. Por eso es que dice Pablo que tenemos la mente de Cristo, tenemos la doctrina de Cristo. ¿Y a dónde la tenemos? En las Sagradas Escrituras. Y es ahí a donde nosotros podemos ir creciendo más. Primera de Juan 2, 9 al 10 nos habla de la evidencia de la comunión en nuestro amor por otros creyentes. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. ¿Sabe qué sucede? A veces usted va para la iglesia y va a entrar, en esa fila no me siento porque ahí está aquel que no me cae muy bien, me voy a sentar aquí. No lo expresa, pero lo piensa. Y entonces veamos lo que nos está diciendo la palabra de Dios. El que ama a su hermano permanece en luz, y el que no, y en él no hay tropiezo. La palabra permanecer es un término de comunión, así que permanecer en la luz es lo mismo que tener comunión. Ahora, primera de Juan 2:11 nos dice, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es posible decir que usted tiene muy buenos devocionales con el Señor y que está en muy buena espiritualidad, pero si aborrece u odia a su hermano en Cristo, entonces no tiene comunión con Dios. Usted está en otra sintonía. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. No satisfaréis los deseos de la carne, dice otra versión. No es posible ser llenos del Espíritu y llenos de los deseos carnales. No podemos estar con un pie comunión con Dios y con otro pie en la carnalidad. O estamos en comunión con Dios o estamos fuera de la comunión con Dios. Cuando caminamos en comunión con Dios, con Dios nos conformamos a la voluntad de Dios. Estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Las similitudes entre la familia de Dios y la comunión con Dios, para terminar. Este es un repaso. Ambas son completamente por la gracia de Dios.
es un regalo de Dios. Las dos, tanto entrar a la familia de Dios como estar en la comunión con Dios. Número 2, ambas son enteramente por causa de Jesucristo, no por causa nuestra. Son por causa de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, ambas son disfrutadas por fe en las promesas de Dios. Número 4, ambas son ilustradas en la historia del hijo pródigo. Esto lo vamos a ver más adelante. Mirando los dos lados del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Pidió toda su herencia y el padre se la dio, y ¿qué hizo? Se fue a derrocharla, y cuando ya no tenía nada, lo mandaron a apacentar cerdos. ¿Sabe usted que ese es un trabajo denigrante para los judíos? Y ahí llegó, pero este muchacho, después de que él estuvo ahí, dice que volvió en sí. Y alzando los ojos al cielo, dijo: a la casa de mi padre hay mucho alimento, voy a volver y diré estas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y el hijo regresa a la comunión con el padre. Y el padre, cuando lo ve, lo abraza, no le dice nada, y lo abraza y hace fiesta porque está gozoso, porque su hijo que había muerto ha resucitado y ha regresado. Así, amados hermanos, terminamos esta lección. Soberano y buen Dios, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, grande y maravilloso. Ayúdanos, Señor, a que estas verdades queden en nuestra mente y en nuestro corazón y las pongamos en práctica. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.